El ciclo de ejecución, mira, se divide en 3 pasos. Fetch, decode, and execute. ¿Qué significa? Paso 1. ¿Sí? Paso 1. ¿Qué tiene que hacer? Lo que les contaba recién. Tiene que traer, estamos hablando de la CPU. CPU. Tengo que traer de la memoria la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Sí? Yo tengo, borro acá, para hacer un poco más gráfico, ¿no? Yo tengo en la memoria una instrucción, que es la primera, suponete, acá. Y la tengo que traer de la memoria RAM a la CPU. La tengo que sacar, viajar por el bus, ¿sí? Y que cae en la CPU para que la ejecute la ALU. ¿Sí? Traigo la primera instrucción. Yo no sé qué hace la instrucción, digamos. La tengo que, o sea, primero tengo que saber qué hace la instrucción. ¿Sí? Suponete que la instrucción dice add A más B. ¿Está bien? Entonces yo tengo que analizar qué significa este ADD. ¿Está bien? Eso es decodificar la instrucción. ¿Estamos? Dice, decodificar e incrementar el registro PC. Vamos para atrás. Acá, ¿se acuerdan que hay varios registros? Y uno es el registro PC, el program counter. ¿Qué contenido tiene el program counter? Tiene la dirección de memoria RAM donde está la próxima línea a ejecutar. ¿Sí? Si no, la CPU no sabría dónde ir a buscar esa instrucción que está en Como la memoria una lista RAM. enlazada o algo así. Algo así, ¿sí? O sea, lo que hace para ejecutar el paso 1, tengo que consultar el registro PC. El registro PC me va a decir, mira, 0000. Entonces digo, traer de memoria, ¿de dónde? Consulto el registro PC. Ah, de la posición, ojo que digo posición, ¿no? Acá tengo la instrucción. Entonces voy y traigo de ahí. Ejecuto uno. Traigo. ¿De dónde? De la RAM a la CPU. Después, paso 2. La CPU tiene que decodificar, tiene que analizar esa instrucción que trajo. Trajo esto, trajo este combo. ¿Está bien? Trajo esto. Digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa add? Eso es decodificar, ¿sí? Decodifica para saber qué operación tiene que hacer la ALU. ¿Está? Digo, bueno, tengo que sumar. Digo, decodifico y después incremento el registro PC. O sea, le sumo 1 y acá me queda 0001. ¿Por qué le suma, en este caso, en este ejemplo, un 1? ¿Por qué le estamos sumando? Para después ir a buscarlo en la segunda posición. Porque esta es la instrucción 1 y acá va a estar la instrucción 2 de tu programa, ¿me entendés? Para que sepa el proceso el ciclo de instrucción, cómo ejecutar la siguiente línea de código. ¿Estamos? Acá estamos con mirá, traigo, le voy a poner acá, la I1. ¿Estamos? Decodifico la I1. Digo, ¿qué hace la I1? Es un add, es una suma. ¿Está bien? O sea, al decodificarla solamente me fijé qué es lo que tiene que hacer. Si usa un parámetro o parámetros, ¿tiene parámetros esta instrucción o argumentos? Sí, A y B. Claro, A y B. ¿Sí? Tengo dos argumentos, tengo A y B. Entonces, dice, si usa parámetros, tengo que fijarme, tengo que calcular dónde están esos parámetros, que van a estar acá en la memoria RAM seguramente, o en registros capaz.
¿Está bien? No tiene por qué siempre ser la memoria. De hecho, en la segunda parte vamos a ver que no siempre es así. Pero supongamos por un instante que por acá está A y B, ¿sí? Que son mis datos de entrada sobre lo que tengo que actuar. O sea, yo cuando decodifiqué, dije, tengo que sumar. Y ahora me pregunto, bueno, ¿qué cosas tengo que sumar? A y B. ¿Dónde están A y B? En este caso, en este ejemplo, en la memoria RAM. ¿Está bien? Entonces, calcular la ubicación, obtenerlo. Y acá tengo que ir a hacer otro camino. Ir a traer de la memoria A. Ir a traer de la memoria B. Porque si no, no puedo avanzar en la ejecución de ese add. ¿Se entiende? O sea, todavía Add acá sigo significa con ahí. suma. Add significa suma, sí. Ok. O sea, fíjate que en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3 trabajo con la instrucción. Estoy analizando, trayéndola, analizándola. ¿Está bien? En el paso 4, ahí es donde ejecuto. Acá, ejecuto. Execute, ejecutar. O sea, le doy al algo y le digo, tomá, hace esto. ¿Qué cosa? Pregunta algo. Sumar. Porque la instrucción era sumar. ¿Qué cosa? A más B. Tomá A y tomá B. Y lo que hace el algo es sumar. ¿Está bien? En este caso, de este ejemplo. ¿Está? Por último, o anteúltimo, dice almacenar el resultado. El resultado de esto, que será un número C, lo puedo guardar en un registro, que es almacenar un resultado, pues lo tengo que llevar al registro, ¿sí? O lo puedo llevar directamente a la memoria RAM. Y lo pondré por acá. ¿Está? Eso es almacenarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la CPU, acuérdense que no tiene como función almacenar. Tiene los registros que puede almacenar temporalmente, pero la unidad de ejecución, la que ejecuta, no almacena nada. Se toma, acá está el resultado, te dice. ¿Sí? Y después, en el paso 6 me dice, go to, vamos al paso 1. ¿Sí? ¿Cuál es el paso 1 ahora? ¿Qué es lo que repito? Léamelo, así lo podemos pensar. Traer de la memoria RAM la siguiente instrucción. Bien, ahora tengo que traer la instrucción número 2. ¿De dónde? De acá, 0001. Claro, porque ya mi registro PC ya está con otra dirección, con la siguiente. Si no, ¿qué pasaría? Ejecutaría de vuelta la instrucción 1. ¿Estamos? Claro, te queda cíclico ahí. Claro, exactamente. Por eso se incrementó el registro PC. Fíjate que la segunda línea es decodificar, o sea, no sé qué será la instrucción 2, pero la tengo que decodificar, como dice con este add, saber qué es, y incrementar el registro PC, o sea, va a decir 0002. ¿Estamos? Para prepararlo para el siguiente ciclo de ejecución. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Claro. En Sí, el cómo no. paso 5, cuando almacenamos el resultado de la suma, o sea, el número C, bueno, ¿se guarda en un registro o en la memoria RAM? ¿En qué se basa eso? O sea, Exacto. ¿qué pasa? O sea, no creo que sea aleatorio, pero ¿qué pasa ahí? Eso no lo termino de entender. O sea, ¿por O qué sea, va el a un resultado, registro a la memoria RAM? O sea, no sé si me explico. pero eso depende del programa, ¿está bien? Si vos en tu programa, escúchame, si vos en tu programa de alto nivel, C era una variable e hiciste A más B, vos sabés que las variables son en la memoria RAM, entonces el C va a ser en la memoria RAM, ¿está bien? Eso es un programa de alto nivel, pero ya sé que vos lo hacés siempre así, pero si estamos trabajando en bajo nivel, igual no, perdóname que meta el tema, por ahí te meto confusión, y acá pongo el nombre de un registro. En bajo nivel puedo poner un registro, ¿sí? ¿Sí? Guardo en un registro la suma, ¿está? Y ahí la guardo en un registro. O sea, no sé si puedo responder bien tu pregunta, si no, decímelo o reformúlamela y buscamos la vuelta. No, creo que sí, que ya entendí. O sea, que si trabajamos en un programa de alto nivel, o sea, la suma de A más B directamente pasa Claro, a la porque vos lo memoria definís RAM. como variable. Claro. Vos, Y vos, si no, vos en si un programa trabajamos. de alto nivel definís variable. Sí.
Y si no, si estamos en un programa de bajo nivel, directamente pasaría a un registro a la suma. Eso Sí, es. lo más probable es que termine un registro. Que Perfecto. sea otra instrucción de bajo nivel la que lleve de registro a la memoria RAM. ¿Me entendés? Sí, muchas gracias. Eso, chicos, porque estamos pasando, vieron que en la clase pasada vimos los diferentes niveles. Estamos pasando de alto nivel a bajo nivel, ¿sí? Ahí Nosotros vamos a Mariano. Sí, Sí. no, sí. Nosotros esta materia, lo que vamos a ver, que vamos a tener que programar en bajo nivel y nos vamos a tener que chocar cómo lo grabo en un registro, cómo lo llevo a la RAM, ¿sí? Acá en alto nivel, para ustedes la transparente, o sea, C, que es una variable, es igual a más B, punto. Y vos decís, ¿y dónde está? En la RAM, decías vos. Sí, Fer. No, quería decir dos cosas. Primero que nada, voy a aclarar que esto es importantísimo, esto que está explicando Mariano, el ciclo de instrucción, se lo tienen que saber sí o sí. ¿Sí? El que avisa no traiciona, este tema es muy importante. Yo siempre digo, no es necesario aprendérselo de memoria, porque si se lo ponen a pensar, es lógico los pasos que sigue. Yo, por ejemplo, no puedo ejecutar una instrucción si no la traigo de memoria. ¿Se entiende? O sea, el orden de esos pasos, si ustedes los analizan, yo no tengo forma de cumplir el anterior, mejor dicho, no puedo cumplir el paso en el que estoy si no cumplir el anterior. ¿Sí? Eso por un lado. Después lo otro que quería decir es que justo veo muchas preguntas que tienen que ver con por ahí temas más profundos de arquitectura o qué pasa si tengo hilos de ejecución y demás. Y ya eso por ahí escapa un poco a esta materia, pero lo que quería aclarar era, ¿vieron los diagramas que estamos viendo y demás? Todo lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora son modelos teóricos de computadoras que podrían funcionar, ¿sí? No podemos ver implementaciones reales porque eso es tecnología propietaria y no tenemos esos circuitos, ¿sí? Ni circuitos lógicos, ni circuitos físicos, digamos. Como para que lo tengan en cuenta, nosotros vamos a ver circuitos teóricos que son implementables, pero quizás cierta relación con lo que ocurre actualmente va a haber una gran diferencia, ¿sí? Nada más eso quería decir. Creo que había un alumno que tenía una duda, Damián. A ver. Al final, ¿no, Damián? Vi que habías levantado la mano. No, fue sin querer. Ah, ok. Profe, Sin para querer entender, queriendo. las instrucciones, Sí. una vez que ejecuta una, igual guarda otra, guarda la que sigue, o ejecuta una, termina de ejecutarla y recién arranca con la otra. En los pasos, mira, cuando terminó de ejecutar, ves a Marcelo el resultado, lo primero que hace es recién ahí se ocupa de la otra. ¿Está bien? O sea, Claro, o sea, en sí, ningún paso del 1 al 5 pensó o actuó con la instrucción 2. claro, hace Cuando llega una, al punto. 6, ahí está. Perdóname, disculpa. Hace Dale. la 2, punto. Hace la 3, punto. Y así. Claro, exactamente. En forma secuencial en la ejecución. Una atrás de la otra. Termina con una, sigue con la otra. Termina con la otra, sigue con la siguiente. ¿Me entendés? La ejecución Sí. es secuencial. Grábense Ok. eso. ¿Sí? Profe, Sí. hay un compañero que preguntó si puede repetir la 3, que supongo que no le habrá quedado claro lo de los parámetros. Claro, ¿Será? acá, con el ejemplo era este, la instrucción era add, ¿está bien? Cuando la decodificó, dijo, add significa que tiene que sumar, ¿sí? Pero, y dice, bueno, el paso 3 es, bueno, tiene que sumar. ¿Qué es lo que tiene que sumar? Esto y esto. Y la CPU se dice, pero esto yo no lo tengo. Entonces lo tengo que ir a buscar, si es que uso parámetros, ¿está? Si usa parámetros en memoria, acá está usando parámetros en memoria, ¿ves? Los tiene que ir a buscar, tiene que calcular, o sea, yo acá lo estoy simplificando, cuando digo lo tiene que ir a buscar, dice, tiene que calcular en qué posición de memoria está en realidad, porque no lo ignoro. Acá tiene que haber alguna pista de dónde está. En tu lenguaje de bajo nivel vas a tener la dirección
de dónde está guardado ese dato en la memoria RAM. ¿Sí? Ahí levantó la mano. Profe, ¿y eso de PC se reiniciaría en algún momento? El contador ese. Y sí, ¿cuándo se va a reiniciar? Cuando termino de ejecutar el programa Pepe y ejecuto el programa JJ. ¿Está bien? ¿Ese PC es binario? Es un registro que tiene una dirección de memoria. Es una unidad de memoria, pero que se llama registro, Ok. donde se guardan cosas. Binario es un sistema de numeración que vamos a empezar a ver hoy. Un sistema de numeración. Quiero decir algo ahí, Facundo. En realidad, algo no es binario, no es binario. Vos ahí tenés un dato, ¿sí? Está en vos cómo lo terminás interpretando, ¿sí? Ok. Pero digamos, por decirte algo, si vos tenés el número 5 en binario o en decimal, ¿para vos te cambia algo? No. Va, no sé, depende si O es una sea, digamos, estructura. a efectos del dato, el dato, ¿vos lo tendrías igual en una Y, hoja de papel, por ejemplo? y no, es 5. No es 1, no es 2, no es 3. Está ¿A bien, eso se pero refiere? no, lo que yo me refiero Ah. es el dato en sí, el 5, o sea, el significado que hay detrás, sigue estando, digamos, más allá de que Sí. esté. Bueno, a eso me refiero. Ah, ok. Por ahora, concéntrate más en que es un dato. Después vemos cómo internamente se almacena y demás. Sí, Valentín. Igual está bien tu pregunta, digamos, es lógico que tengas esa. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Anotá, Facundo pregunta demasiado. Sí, yo hago muchas preguntas tontas también, profe. No, las preguntas no son tontas, o sea, las preguntas son preguntas. Exacto. El lema que tenemos en esta materia es preguntar lo que sea, si está mal, no pasa nada. El día que sí pasa, ¿cuándo es? En el final, en el final o en el parcial. En el parcial. Por eso ahora, hablar lo que quieran, no importa que está mal, te vamos a tratar de corregir, pero no importa, digamos, está bueno que lo hagas, sí importa en realidad porque está bueno que preguntes. Sí. Y si está mal, no hay problema. Es lógico porque estás aprendiendo. No, Bueno. y otra cosa, pregunta tonta es la que no se hace en realidad. ¿Sí? Así que todas las preguntas que hacen están buenas. Lo que pasa es que hay algunas preguntas que requieren que por ahí les expliquemos un tema que viene después. Claro. Entonces, banquen un poco la ansiedad con eso y tratemos de concentrarnos en lo que vemos ahora. Nosotros podemos extendernos un poquitito más y darles un poco de luz de qué es lo que viene después, pero nada, tratemos de no irnos mucho porque si no, por ahí no terminamos de redondear bien la idea, ¿sí? Ahí sé que hay dos preguntas más. ¿Alguien que levantó la mano? Nicolás, sí. ¿Puede ser, por ejemplo, todo este proceso una descarga o instalar algo? Para que quede un poquito más clara nomás la pregunta. En realidad sí, pero eso depende. Vos necesitarías muchas líneas de instrucción para lograr eso. ¿Entendés? Estos pasos son para ejecutar una sola instrucción. O sea, vos para ejecutar una instrucción necesitas ejecutar 6 pasos. Como para que me entiendas. Por ejemplo, abrir el Word sería, o algo así. No. Instrucciones a nivel de programa. El Word es un programa. Lo que ejecuta cuando vos usás el Word es el programa Word. El programa Word está compuesto por línea de código. Eso es lo que estamos ejecutando. Leería la línea de código de Word. Está bien. Sí. Sí, No si es... vos hiciste el programa en Python para llegar acá, hiciste IP. Sí. ¿Está bien? Y hiciste algún programa que, no sé, hiciera algo, recorriera un vector, no sé, algo. Esa línea de código son las que se ejecutarían en la CPU, línea por línea en forma secuencial. Y nosotros ya vemos el programa abierto. Claro, abierto es esto, lo que yo te dije antes, mirá, que tiene que ser llevado llevado del disco, ve acá está pp.exe, tiene que ser puesto en la memoria RAM para que la CPU, ahora sí, con el ciclo de ejecución, pueda tomar una a una esas líneas de código y poder ejecutarlas. ¿Tá? Yo no sé qué hace Pepe. Si Pepe es un navegador web, si Pepe es un Word, si Pepe, no sé, es una calculadora
o es un programa que descarga aplicaciones de internet. No sé lo que hace Pepe, pero lo que sí sé que es Pepe. Pepe es un programa. Pepe son líneas de código de un programa. Y esas líneas de código tienen que ser una a una ejecutadas por la CPU en forma secuencial. Sí, lo otro que quiero aclarar de acá es que, porque capaz que va más relacionado con tu pregunta, no es que estos pasos son algo en particular, siempre se ejecutan estos mismos pasos para todas las instrucciones, sin importar si la operación que vas a hacer es una suma, una multiplicación, no interesa, siempre vas a ejecutar estos 6 pasos para cada una. Ahí queda un poco más claro. Profe, Bueno, acá cabe. Ahí está, ahí profe, está, ahí está. ahí está. Ahí está, dale, a ver. Lo que no me queda muy claro es, o sea, todo ese ciclo de instrucción lo realiza la unidad aritmético-lógica o lo realiza el procesador. No, O la ALU está dentro el del procesador. procesador. Ah, ok. La unidad de ejecución es esta, acá mira. La que ejecuta es la ALU, acá. Todo lo demás es el resto de la CPU. Ah, listo, perfecto. Ahí está. Sí. Acá lo que tenemos que aclarar es qué es un programa, ¿no? ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que le dicen a una CPU qué es lo que tiene que hacer. Bueno, si partimos de ahí se entiende mejor, ¿no? ¿Seguimos? Sí, había una pregunta más arriba que era un poco más elemental que quiero ver si la encuentro. Justo, bueno, alguien había preguntado por el tema de en qué momento el programa pasó a la RAM, digamos, porque dice estaba en el disco. Sé que esta pregunta igual ya la respondiste, pero volvió a aparecer. Sí, bueno, digámoslo en forma fácil, digamos, cuando un usuario lo ejecuta, por ahora. Los sistemas Sí. operativos, aclaramos esto. Cuando un Lo que usuario lo ustedes, ejecuta. lo que ustedes tienen que entender de todo este proceso, digamos, como hay distintos tipos de memorias, ¿sí? Lo importante que tienen que entender es que el dato va a ir moviéndose por esas memorias a medida que haga falta. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando vos le haces doble clic, vos le estás manifestando al sistema operativo que te interesa correr ese programa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Lo pone en la RAM porque sabe que lo va a necesitar pronto. ¿Se entiende? Y una vez que vos necesitas correr cosas de ese programa, se mueve una partecita chiquita, la línea que estás ejecutando quizás, al procesador para que el procesador la tenga ahí adentro y la pueda ejecutar, ¿se entiende? Pero es como que, para que me entiendan, no es que los datos nacen en un lugar y mueren en un lugar, ¿sí? Van moviéndose en base a la necesidad del momento, ¿sí? Y después quería aclarar otra duda, porque justo ahí alguien había preguntado por el tema de la secuencialidad y demás. Generalmente, ustedes cuando programaban en Python, ¿los programas cómo corrían? Que yo siempre les explicaba. Hacia abajo. De arriba hacia abajo, naturalmente. Secuencialmente. Exacto. Secuencialmente un programa va de arriba hacia abajo y generalmente vas de línea por línea, no te salteás, generalmente, ¿no? Ahora, cuando ustedes programaban, ¿podían hacer que ese flujo se altere? Saltearse líneas, Sí. volver a líneas anteriores, podían, Sí, ¿verdad? llamás una función, por ejemplo. Bueno, para que entiendan, porque acá hay varios que están diciendo, pero entonces la memoria se lee o accede secuencialmente, no necesariamente. Si vos necesitas volver a un paso anterior, vas a tener una instrucción que te va a permitir, che, RAM, quiero leer tal posición, ¿se entiende? Claro, depende de la instrucción. Lo que quiero que entiendan es, no necesariamente la memoria se accede secuencialmente. El procesador puede pedir lo que hay en cualquier posición de la RAM en cualquier momento, ¿sí? Pero bueno, quería dejar eso en claro. O sea que, por ejemplo, si está en la instrucción 2 de la RAM y necesito un dato que está en la instrucción 5, lo voy a ir a buscar en la instrucción 5 directamente. No, separemos. Claro. Las instrucciones están por un lado en un área y los datos están en otro lado. ¿Está? Un dato
es un número 4, esto no es una instrucción no es una instrucción como un add, es un dato. Esto es un 3 y esto no lo sé. ¿Está bien? Eso es un dato. Las instrucciones son lo que dijimos, instrucciones del programa que le dicen a la CPU qué es lo que tiene que hacer. Esto es un dato. Las variables son datos, no instrucciones. ¿Estamos? Por Ok, darte, sí, por sí. darte un ejemplo, vos estás leyendo la instrucción 1, ¿no? Que está ahí al principio de la memoria. Cuando estás haciendo el paso 3, te encontraste que tenés un parámetro que tenés que ir a buscarlo a la posición 50. ¿Sí? ¿Hay algún problema con eso? No. El procesador va a pedir cheque hay en la posición 50. La RAM se lo va a devolver, va a seguir ejecutando la instrucción y después va a seguir con la instrucción que sigue. ¿Dónde está la instrucción que sigue? Justo ahí al lado de la 1. Pero ¿me entendés a lo que voy? Digamos, no tiene por qué ir secuencialmente del todo. Porque de hecho ustedes ya hicieron programas que no siguen una secuencia, ¿sí? Que puede llegar a saltarse líneas o lo que sea. Bueno, seguimos. Si hay más dudas, me paran y me dicen. ¿Sí? Ahí va. Ahora, ahí escribí lo que significaba RAM. ¿Qué tipo de instrucciones tenemos? ¿Sí? De CPU. De movimiento de datos o de copia, ¿m? De traer de la RAM a los registros, de los registros a la RAM. Aritméticas, ¿sí? Que hacen operaciones matemáticas, ¿eh? Con o sin signo. Lógicas, ¿m? Que son, esto estamos hablando de qué cosa, instrucciones que ejecuta la ALU. Estamos la ALU. ¿Está? Lógicas y o no, ¿sí? XOR, de manipulación de bits, ¿m? De entrada, salida y de control del flujo, justo lo que estaba diciendo Fer, ¿no? Esto es como alterar el flujo de, yo venía, mira, son las instrucciones, ¿no? Estas son las instrucciones del programa. Ejecuto la primera, ejecuto la segunda, ejecuto la tercera, y la tercera dice, saltar a esta instrucción. Y listo, pues ejecuto esta. Con un salto. ¿Está? Eso es alterar el flujo secuencial de ejecución. ¿Está? Por ejemplo, un ejemplo sería una llamada a una función, que eso lo vieron en IP. ¿Sí? Y hay tipos de instrucciones que son unarias o sin parámetros. Hay otras binarias y ternarias. ¿Qué significa? Que esa es la cantidad de parámetros. Yo acá tengo la instrucción inst, no importa lo que hace. Si suma, resta, compara, una instrucción, ¿no? Y puede ser que lleve un parámetro, dos parámetros, 3 parámetros o 0 parámetros. ¿Está bien? Parámetros son argumentos. ¿Qué es un argumento? Es aquello que tiene, sobre lo que tiene que operar una instrucción. ¿Estamos? En el caso del add o suma, necesitaba 2 argumentos o parámetros, porque yo tenía que agarrar esos 2 y tenía que sumarlos. ¿Está bien? O sea, no hay más tipos de instrucción que estas que están acá. Obviamente, estas instrucciones no son de Python. Estas instrucciones son de lenguaje máquina, que es muy diferente de un lenguaje de alto nivel. Que, como vimos en la clase pasada, el lenguaje máquina, el lenguaje de programación que más se le parece al lenguaje máquina es el ensamblador. ¿Estamos? Sigamos. Bueno, ahora modelo modificado de von Neumann de un solo bus. ¿Mm? Veamos cómo fluye la información. Acá tengo la CPU, los registros y la unidad de control. Acá tengo la memoria RAM y acá tengo todo el subsistema de entrada-salida para comunicar con el teclado, con el monitor, ¿sí? Con el mouse. Son los periféricos. Bueno, pero fíjate que yo tengo bus de datos. Tengo 3 buses. Bus de datos. ¿Mm? O sea, ¿qué va a dejar? Volviendo a nuestra operación, a nuestra instrucción add A, B, yo acá tengo A y tengo B. Ese A tiene que viajar por acá, por el bus de datos, ¿sí? ¿Está? Para que llegue a la CPU. ¿Estamos? El resultado, que va a ser un C, ponele,
va a viajar también por el bus de datos a la memoria cuando salga. ¿Está bien? El siguiente bus, el de direcciones, es, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando decía PC igual a 0000, que era la posición de memoria donde estaba el dato A? O sea, la unidad de control le dice cuando ejecuta, vamos a ver acá. Cuando traer de memoria la siguiente instrucción, ¿estamos? Entonces se va a fijar, ¿dónde está? Acá. Entonces la unidad de control le dice, señora memoria, ¿me trae el dato que está en esta dirección? Entonces la memoria le pone la instrucción o lo que necesita que está en esa posición de memoria. ¿Sí? Y por último, el bus de control que va a decir, ¿qué cosa? Read o write, o sea, llevo, guardo en la memoria RAM o traigo, no solamente read y write, yo lo simplifico así de manera burda quizás. Traigo de la memoria o llevo a la memoria, o llevo un periférico al sistema de entrada-salida, ¿está bien? O me entra un dato del periférico de entrada-salida. Por ejemplo, ¿qué dato puede ser? Y si yo acá tengo un teclado con teclitas y yo aprieto una tecla. Cuando aprieto una tecla, viaja información por el bus de datos hacia la CPU. ¿Está bien? ¿Consultas? Entonces. No, es que no sé cómo preguntarlo, profe. No importa, tirala a ver si sale o no. El bus son 3 líneas que maneja el dato, el acceso y la orden. Algo Sí, en realidad son 3 buses. En vez de ser Tres un buses. solo bus, son 3. Por uno son viaja 3 el dato buses. en sí. Ok. Son 3 buses. Por uno viaja el dato en sí. Por otro viaja la dirección donde va o donde se guarda. La dirección es adres, claro. La dirección. ¿Estamos? Y por otro lado tenés la orden. ¿Qué? ¿Lo leo o lo grabo? ¿Está bien? Sí, Leo, perfecto. mando, ¿qué hago? ¿Sí? Cuando vos le dijiste acá, a ver, para atrás. Cuando vos le dijiste acá, a ver, si usa un parámetro en memoria, calcular la ubicación. Listo, calcula la ubicación. ¿Qué le tiene que decir la unidad de control? Che, ¿me traes el dato B? Eso que yo te acabo de decir, che, ¿me traes? Serial, se lo manda por el bus de control. Traeme el dato de la posición que te paso por el bus de direcciones. ¿Está bien? Y por el bus de datos viene el dato en sí. ¿Se entiende? Como que estaba bien el interior del bus, básicamente. Claro, es como que son 3 avenidas, ¿me entendés? Tomalo como avenidas. Y el Por dato una viene viajan de los las 3. autos. Como de arriba para ¿Cómo? abajo viene. No entiendo, a ver, ¿cómo es? O sea, ponele, viene el dato, dice, bueno, este hay que leerlo. Entonces, ¿qué hay que Claro. leer? Hay que leer tal. Sí. Bueno, Hay ese que leer dato, lo entonces, que está en la posición tal. en la posición tal. Y de ahí, ¿qué es lo que está en la posición tal? Tal dato. Así es. Tal dato. Y ese tal dato viaja por el bus de datos. Perfecto. ¿Está bien? Y la orden que dice tráemelo se lo manda por el bus de control. La CPU a la RAM. ¿Sí? El dato va Tráemelo. por los Ahora cuando 3, saca no la va por RAM, una sola. Va por los 3 lados, ¿o no? se necesitan tres buses, porque por uno viaja el dato en sí. Ah, ¿Ves? El otro le tengo que decir de dónde lo tiene que sacar. Y el otro decir, sacámelo, mándamelo, la orden en sí. ¿Me entendés? entiendo. Sí, ahora sí entendí. Creo que sería como decir que ¿Ah? son 3 tipos de datos distintos, por ejemplo, ponele. Son 3 carriles, uno para la moto, otro carril es para el auto y otro carril para los camiones, ponele. ¿No? Sería algo Sí, así. Claro, en un pero carril, lo importante ahí es que esos 3, si bien son datos independientes, trabajan con el mismo dato, ¿se entiende? O sea, está todo relacionado. El dato que está arriba corresponde a la dirección que figura abajo.
y abajo de esa dirección figura la operación que vos querés hacer. Digamos, Como si fuera un cable, que adentro tiene mini cablecitos. sí, bueno, igual el de Sí, datos ¿cómo es va físicamente? No separado importa. y así. Vos suponete que vos trabajás en una moto de mensajero, ¿está bien? O sea, vos llevás y traes cosas con tu moto y te pagan por eso. Entonces vos tenés ahí un jefe o una jefa que te dice, toma un sobre, te da un sobre. ¿Y vos qué le vas a decir? El ¿Qué sobre le es vas el a preguntar? dato, el jefe es el control bus, No, pará, ¿no? pará, Ah, no. pará. No aceleres. El dato es el sobre. ¿Qué información te falta a vos? ¿A dónde lo tenés que llevar? ¿Dónde lo llevo? Ahí está, vos direcciones. Y una vez que llego ahí, ¿qué hago? ¿A quién se lo doy? El bus de control. ¿Me entendés? Sí, ese ejemplo está muy bueno. Excelente referencia. Claro, porque vos me das el sobre en la mano y yo te quedo mirando así. Bueno, ¿dónde voy? Y una vez que llego, ¿qué hago con este sobre? ¿A quién se lo doy? ¿A la recepcionista? ¿Subo directamente a la gerencia? ¿Qué hago? ¿Me entendés? La orden. Sí, dale. ¿Ya está o no? Escuché, te hago una pregunta. ¿O Sí, los perdí preguntó yo? Claudio, pero no sé. Bueno, sigo con la cosa, Yo tengo una Claudio. consulta, pero estaba esperando a ver si Claudio hablaba primero, por eso. Dale, habla. Entonces, perdón, o sea, lo último que no me quedó bien claro es el tema del bus de control. O sea, el bus de control o sea, dice a dónde va a ir el dato final. ¿Es No, eso? el bus de control no dice dónde va el dato, eso va a la dirección. El bus de Sí. direcciones. El bus de control es, ¿qué hago? ¿Leo la memoria o grabo en la memoria? Bueno, Perdóname, pero no te escuché justo. el bus de control va a decir, bueno, ¿qué hago con él? ¿Qué hago? ¿Lo borro? ¿Lo escribo? ¿Lo leo? ¿Me entendés? Es como en el ejemplo que decía Mariano, ¿tengo que ir a buscar un sobre o tengo que llevarme un sobre? Claro, creo que ahora sí, mejor, gracias. Ok. Sí, igual esto es para pensar y pueden preguntar lo que sea, ¿sí? Por ahí, toda la computación, como así la matemática, lleva un tiempo de maduración en nuestra cabeza. ¿Estamos? Profe, Por yo eso tengo una pregunta. dale. ¿Por qué el bus de dirección solo puede ir hacia la memoria y la entrada y salida y no viceversa? No, porque la memoria no le puede ordenar a la CPU. ¿Me entendés? La CPU, Pero, a través de la unidad de control, que es la que controla la memoria, tendrá una unidad de control para obedecer a la unidad de control de la CPU, nada más. claro, la dirección sería dónde tiene que ir. Claro, o dónde tiene que ir, o dónde tengo que grabar, porque eso depende de la orden que el bus de control. Claro, o sea, yo entro, digo, con la dirección y salgo con el data bus de la memoria, por ejemplo. Claro, O con el ahí como control. yo puse en el ejemplo, el bus de datos viaja el dato en sí. No Sí. sé en qué sentido, de la CPU a la RAM o de la RAM a la CPU, no sé en qué sentido. ¿Está? Porque eso va a depender de la orden que mande el bus de control. Tráemelo o guardalo. ¿Está bien? Yo ahí lo puse en el bus directamente. Y la dirección es desde dónde lo guardo. Quiero aclarar algo que quizás ayude un poco. Piensen que la RAM, la memoria, es tonta, ¿sí? No opera por sí sola, no es que va a hacer lo que quiera. Es la CPU la que le dice, che, quiero este dato o grabame este dato, ¿sí? Y le va a decir en qué dirección y qué operación quiere hacer. Y la memoria le va a responder, ¿sí? En base a lo que le pidió la CPU. ¿Queda claro más o menos eso? Sí, sí.
La Y eso- CPU y es la eso que le madre pidió- y la RAM es el hijo. Ponele, digamos, la Ponele. CPU gobierna sobre la memoria, digamos. La memoria por sí sola no es que le va a estar mandando líneas de código porque sí. Es porque la CPU se lo pidió específicamente, ¿se entiende? Sí. Sí, en Y este esa modelo von solicitud, Neumann, y esa solicitud pasaría por el data bus y el address bus, o, o pasaría por las tres, ¿por no, dónde la pasaría esa solicitud? solicitud, la O sea, solicitud es una para orden. agarrar el dato, ¿no? La solicitud es una orden, eso viaja por el bus de control. Ah, solo por el de control. Y Ok, claro, ¿qué quieres hacer? Leer o grabar, eso es una orden, eso es un bus de control. ¿Está bien? Sí, en realidad, bueno, la orden está compuesta por la operación que querés hacer y la dirección claro, a donde querés. claro, Entonces, o sea, la solicitud de esos datos que querés utilizar para operar. A eso la so- me refería. sí, la solicitud como mínimo va a usar el bus de control y el de dirección. Y Ok, opcionalmente entiendo. puede pasar que use el de datos si vos querés escribir. Si Ahora, vas a leer, no podés mandarle ningún dato porque no sabes qué dato es. Justamente estás pidiendo que lea. tiene lógica. Ahora creo que me quedó mucho más claro esa parte. Muchas gracias. Es el ejemplo de la moto. Viene tu jefe y te pone el sobre la mesa. Y vos lo mirás y decís, ¿qué hago? Digamos, ¿qué hago? Llévalo, es la orden. ¿Dónde? Bus de direcciones. ¿Está? ¿Qué cosa? El dato. Ese sobre que tienes ahí. ¿Me entendés? Ponelo Claro, el ejemplo de la moto. y también el que lo va a recibir, lo va a No, leer pero eso o te lo va a poder claro, sí, escribir. bueno. Sí, eso llévalo a Como dónde, ejemplo. a qué periférico, ¿a qué? ¿A la memoria, a un periférico, al monitor? ¿Está? Perfecto. Sí, se entiende bastante. Bueno, seguimos, Hola. seguimos. Sí. ¿Cómo va? Bueno, cuello de botella. No sé, Fer, por ahí coincidís conmigo, por ahí podemos obviar hoy el cuello de botella y dejarlo para la clase que viene para que maduren esto que estamos viendo hoy. Sí, Empezamos sí, con sistema de numeración, ¿no? sí, me Porque parece. esto le va a meter más ruido en realidad, ¿está? Sí, sí, creo que está bien. Porque les quedó dando vuelta todo esto y yo prefiero que les madure hasta la próxima clase y delegamos el cuello de botella de von Neumann. El cuello de botella de von Neumann es un problema que tiene von Neumann, que no lo vamos a ver ahora porque, digamos, ¿qué pasó? Nos llevó un tiempo considerable, que está bien, porque queremos entender esto, y explicar el cuello de botella de von Neumann nos va a sumar ruido, porque nos va a terminar de confundir. ¿Sí? Entonces, para la clase que viene, lean esto, y como dijo la profe Viviana, si quieren profundizar en el libro de Tannenbaum para leer un poco esto del ciclo de ejecución, profundicen.